dicha persona nos cae pesada, precisamente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si tuviéramos un yo permanente, diríamos: soy amigo de fulano de tal, en forma total, completa. No le encontraríamos peros ni tachas de ninguna especie. Pero resulta que no hay un yo permanente, sino muchos. Entonces, ¿a cuál agregado de esos, o a cuál yo de esos, del sujeto XX es que nosotros estimamos? No será a todos. Por eso necesitamos ser comprensivos en esto de la interrelación. ¿Por qué pelean los amigos? Sencillamente porque de pronto interviene dentro de la personalidad un agregado que no es amigo del amigo. Entonces viene la discordia. Pero si luego ese agregado se retira y interviene otro que sí es amigo del amigo, hacen las paces. ¿Qué fatuas son entonces las amistades? No son completas. Y no son completas porque no son comprensivas. No entienden esto de la pluralidad del yo. Si no, serían completas. Sabrían disculpar los defectos del amigo y no riñirían con él. Falta ese conocimiento para que nosotros no riñamos con nuestros amigos, hacernos más conscientes de eso. Así mejoramos nosotros la interrelación, la convivencia. Existen simpatías que podríamos decir son mecánicas y antipatías mecánicas. Ni una ni otra sirven porque son mecánicas. A veces decimos fulano de tal me cae gordo. ¿Pero qué es lo que nos cae gordo de fulano de tal? Un agregado psíquico que posiblemente no es amigo de nosotros. Eso es todo. Nosotros no debemos tratar, pues, de hacer una simpatía a la fuerza con alguien que antipatizamos, sino ante todo descubrir cuál es la causa de la antipatía. Cuando descubrimos a base de reflexiones que esa antipatía es mecánica, la antipatía desaparece entonces por sí misma y queda la simpatía. ¿Cómo podríamos o qué base podría servirnos para llegar a la conclusión de que una antipatía es mecánica? Yo digo que sencillamente comprender la pluralidad del yo. Es indubitable que dentro de toda persona viven muchas personas. Hay veces que en determinada gente, por ejemplo, en determinados sujetos se expresa algunos agregados que no nos gustan. Esto es mecánico. Reflexionemos en que dentro de esa persona que nos cae gorda, también hay agregados que pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos. Que no todos los agregados que se manifiestan en un sujeto XX son desagradables para nosotros. Pueden manifestarse en un XX fulano que no nos gusta, agregados que sí nos gustan. Si reflexionamos en eso, comprendemos este punto de vista de la pluralidad del yo. Desaparece la mecanicidad, la mecánica antipatía, que es tan perjudicial porque desarrolla cada vez más y más los elementos psíquicos inhumanos que están relacionados con el centro emocional negativo. Y cuanto más vayamos nosotros eliminando los agregados del centro emocional negativo, más y más se irá desarrollando en nosotros el centro emocional superior. Pero digo que el centro emocional superior es grandioso. Es más poderoso que el intelecto.
Con el centro emocional superior podemos nosotros comprender la naturaleza del fuego. Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con fuego. El lenguaje de la Biblia, por ejemplo, es parabólico. Es el lenguaje del centro emocional superior. Las experiencias místicas e incorpóreas obviamente son parabólicas y solamente se pueden entender con el centro emocional superior. Los misterios de la vida y de la muerte son perfectamente cognoscibles mediante el centro emocional superior. Eso es obvio. Les he dicho a ustedes que la mónada de nosotros es lo más importante. Que cuanto más vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores, más y más iremos recibiendo las radiaciones de la mónada. Esta mónada es Atman Buddhi. Atman es el inefable. Él recibe la fuerza que viene del demiurgo creador. El demiurgo a su vez la recibe de Adi Buddha, la seidad incognoscible. Atman, como desdoblamiento del divino arquitecto del universo, es inefable. Es lo que se llamaría el Paramatman o el Chivatadva. Buddhi, a pesar de que es tan espiritual, resulta más corpóreo, dijéramos, más concreto que Atman. Buddhi, Eros, como principio ígneo. Obviamente se va haciendo cada vez más evidente para nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo, a medida que vayamos disolviendo las emociones negativas del centro emocional, y conforme el centro emocional superior se vaya desarrollando. Atman Buddhi es la mónada, la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el ser real en nosotros. Nosotros tenemos que luchar eliminando emociones negativas para ir acercándonos cada vez más y más a la mónada. Y la mónada precisamente nos ayuda porque de Buddhi emana Eros, esa fuerza sexual extraordinaria, con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos en la forja de los cíclopes. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? A Eros se opone Anteros, las potencias del mal, que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora. Son todos esos agregados del centro emocional inferior, el Anteros. Si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior, iremos penetrando cada vez más en la esencia del fuego. Nos iremos acercando más y más a nuestra mónada interior que siempre nos ha sonreído. No olviden ustedes que el centro emocional en su principio es puro, radiante. Las emociones inferiores, ubicadas en las partes o en los puntos del centro inferiores del centro emocional, constituyen el emocional inferior. Pero si eliminamos las emociones inferiores, entonces queda todo perfecto, como una flor de loto deliciosa, el centro emocional superior. En todo caso, Atman es el rayo que nos une al Logos y al Adi Buddha.
Y la fuerza de Adi Buddha, del logo interior, llega a Atman y en Buddhi queda contenida. Pero el acercamiento a Buddhi es imposible mientras nosotros tengamos emociones negativas. En otros términos, el acercamiento a la mónada se hace difícil si continuamos con las emociones inferiores. No debemos aceptar emociones inferiores dentro de nosotros. Debemos cultivar las emociones superiores, la música. Debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar a Mozart, a Liszt, a Tchaikovsky. Debemos aprender a pintar, pero que los cuadros que pintemos no sean infrahumanos. Debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles. Todo lo que nosotros hagamos debe ser dignificante y esencialmente edificante. Uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas corintias de los tiempos antiguos, los mármoles de Roma y de Atenas, las esculturas magníficas de una Isis morena en la tierra de los faraones, o de un Apolo, o de la Venus del Milo o de la casta Diana. Uno se llena de éxtasis, vibra con emoción superior al escuchar, por ejemplo, la lira o de los tiempos antiguos, o al entregarse a la meditación profunda entre el seno de la naturaleza, o al pasearse por las ruinas de la antigua Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer de rodillas ante el Gurú entre las nieves perpetuas de los Himalayas. Entonces vibra la emoción superior. En los tiempos antiguos, allá en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, cuando todavía la lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos, el centro emocional superior vibraba intensamente en cada ser humano. Era la época de los titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la tierra podían ver el aura de los mundos y percibir más de la mitad de un joltapannas en las tonalidades del color. Bien sabemos que un joltapannas tiene más de 5 millones de tonalidades. Pero cuando el centro emocional inferior se desarrolló con las pasiones violentas, con la lujuria, con el odio, con las guerras crueles entre hermanos, entonces ese sentido se atrofió, quedó metida la humanidad dentro de este mundo tridimensional de Euclides. Ha llegado la hora de entender que solo mediante el centro emocional superior es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos. Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la mónada sagrada. Distintos chispazos de conciencia cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada vez más continuos, hasta que al fin un día tengamos todos, en realidad de verdad, la conciencia despierta, la conciencia superlativa del ser, Buddhi.